Cuenca amanece distinta. Las campanas no suenan, llaman, porque es Domingo de Ramos y el pueblo entero sale a recibir no solo a un Cristo, sino a una esperanza montada en humildad. Entre los callejones de piedra y el aire frío de la sierra, aparece el Cristo en su borriquilla. No hay prisa, solo fe que avanza al ritmo de los corazones. Los costaleros lo llevan con los ojos bajos y el alma alta, con túnicas sencillas pero cargadas de siglos, con pasos firmes como quien sabe que está repitiendo un milagro. Y detrás, la Virgen lo sigue, silenciosa, serena, como si supiera que su dolor aún está por venir. En Cuenca, la Semana Santa no empieza, renace cada año, con cada paso, con cada oración. Y del silencio castellano, la fe cruza el océano y se posa sobre las calles blancas de Popayán. Allí también camina la Virgen, sostenida con devoción, seguida por un pueblo que no la observa, la acompaña. Las autoridades marchan con ella, la policía, firme y serena, no custodia, se une al rezo, porque aquí el deber también cree. La procesión avanza por la calle principal, guiada por una orquesta que no toca música, toca memoria. Cada nota retumba en los balcones, cada imagen lleva sobre sí siglos de promesas. En Popayán, la fe no necesita decirse, se organiza, se viste y se pone en marcha. Una ondulada geografía de montañas, caídas de agua, nos lleva a Popayán, la ciudad blanca, fundada por Sebastián de Belalcázar en 1536. En Popayán, la fe no se celebra, se encarna. Cuando cae la tarde y la luz se vuelve dorada sobre los tejados coloniales, la ciudad blanca comienza a transformarse. Las campanas suenan, pero no llaman al pasado, anuncian lo eterno. Las procesiones avanzan por calles empedradas que han escuchado siglos de oración. Santos tallados a mano, llevados sobre hombros de devotos, fluyen como un río de historia viva, entre balcones adornados con flores, pañuelos y silencio. Aquí no hay prisa, no hay espectáculo, solo pasos medidos, música sacra y una multitud que camina al mismo ritmo del alma. Y al día siguiente, el fervor no duerme. Se despierta en las iglesias, entre incienso y coros. Las misas no son rutina, son el latido sagrado de una ciudad que entiende que la fe no descansa. Popayán no es solo un lugar, es un testimonio, un patrimonio vivo. Una ciudad que brilla no por su arquitectura, sino por la luz interior que cada año se multiplica en Semana Santa. Esta es la fiesta religiosa más grande de Colombia. Pero no es grande por su tamaño, es grande porque todo un pueblo, autoridades, niños, músicos, creyentes, se convierte en liturgia. Aquí, cada esquina tiene un rezo, cada procesión, un suspiro, cada paso, un alma. Esta es Popayán, la ciudad blanca. Durante la Semana Santa, Popayán se convierte en el escenario de una tradición que supera los 4 siglos y medio. Aquí el esplendor y la belleza se mezclan y te envuelven en una experiencia tan solemne e inmensa como el poder de la fe. El olor a incienso, el rugir de la madera y el sonido de la música nos conectan con esta herencia cultural que por generaciones se ha mantenido intacta. Esto es Semana Santa en Popayán, un tesoro de la humanidad,
donde nuestros templos, claustros y museos albergan muestras de la grandeza de todo un país. Semana Santa Popayán. En Cuenca, la Semana Santa no se improvisa. Se prepara durante todo el año. Las reuniones empiezan cuando aún queda frío en el calendario. Las cofradías organizan ensayos, las familias pulen trajes heredados y las calles se limpian como quien limpia el alma para algo sagrado. Cuando se acerca la Semana Santa, la ciudad entera cambia de ritmo. Se vuelve oración activa. Los costaleros repasan sus turnos. Las bandas afinan sus instrumentos. Las mujeres preparan las mantillas negras y los niños aprenden a guardar silencio. No hay grandes escenarios. No hay luces artificiales. Lo que hay es piedra antigua, calle empinada, balcón estrecho y una ciudad que entiende el peso de lo que se viene. En Cuenca, la fe no se ve. Se organiza, se ensaya, se construye. Y cuando llega el momento, el corazón colectivo late al mismo tiempo. Los pasos emergen como si fueran parte de la tierra. El Cristo, la Virgen, los apóstoles, los santos. Avanzan entre cornetas, incienso y respeto. Todo tiene un orden. Todo tiene una medida. Cada golpe de tambor sabe cuándo entrar. Cada silencio sabe cuándo pesar. La Plaza Mayor de Cuenca, rodeada de edificios que parecen custodios de otro tiempo, se convierte en altar abierto. Desde ahí parten las procesiones como ríos que cruzan un casco antiguo lleno de historia y eco. La ciudad es patrimonio de la humanidad, sí, pero en Semana Santa es patrimonio del alma. Cuenca no celebra la fe con alarde, la vive con recogimiento y belleza. Sus pasos no deslumbran, emocionan, y su gente no interpreta un papel, da testimonio. Cada imagen que sale no es solo arte, es historia viva, es herencia, es promesa, y lo más grande no está en los pasos, está en los hombros que los cargan, porque aquí el esfuerzo no es solo físico, es emocional, es generacional, y cuando todo avanza entre tambores y saetas, Cuenca entera camina. El creyente, el vecino, el que mira desde su ventana. Porque esta ciudad no solo contempla, participa con el corazón. Por eso, cuando llega la Semana Santa, Cuenca no se transforma. Vuelve a ser lo que siempre ha sido, una ciudad hecha para la fe. La puerta se abre y el Cristo sale. No hay gritos, solo un murmullo profundo, como si el corazón de todo Popayán se encendiera al mismo tiempo. El paso avanza entre columnas blancas, entre cirios, entre ojos que no miran, contemplan. Pero en Popayán, la fe no es solo devoción popular, es compromiso, es responsabilidad compartida. Las autoridades caminan junto al pueblo. Policías, personal civil, servidores públicos. No imponen orden, lo encarnan, organizan, participan, crean. Porque aquí, cuando el pueblo camina con Dios, el Estado lo acompaña con fe. Y por eso Popayán es única, es segura, es solemne, es profunda. Es una ciudad que honra su historia, procesionando hacia el futuro. Si alguna vez quieres vivir una Semana Santa inolvidable, ven a Popayán, donde todo un país se detiene para caminar junto a Cristo.